Estás escuchando Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Reportajes sonoros sobre conflictos, innovación y soluciones para enfrentar los desafíos de la sustentabilidad. Hola a todos, mi nombre es Maritza Peña, soy coordinadora de comunicaciones de la Red de Pobreza Energética y hoy les invito a escuchar el capítulo Energía y legislación, el derecho a encender la luz sin apagar el planeta, donde conocerás un poco más del trabajo de la Red P en la voz de dos de sus integrantes, Julián Cortés y Paz Araya. Así que empecemos. A continuación, Julián y Paz nos cuentan cómo inició su interés por trabajar en torno a la energía. Julián Cortés Ollero, de formación abogado, y bueno, actualmente estoy en la Red P como investigador. Mi entrada al mundo de la energía es como medio, quizás, autobiográfica, me podría decir, porque siempre estuve vinculado por un tema familiar. Mi papá trabaja en temas de energía, pero desde una óptica más ingenieril, en temas de torres de alta tensión, de líneas de transmisión, esas cosas, y siempre crecí como al alero de ese mundo, al menos en la energía eléctrica. Bueno, siempre tuve esa relación, ese contacto con la energía desde ese punto. De hecho, bueno, yo nací en Paraguay y mi papá llegó a Paraguay precisamente por un tema de trabajo en temas de energía. Y ahí conoció a mi mamá y bueno, por eso estoy acá, así, como, básicamente por eso digo que es una relación media autobiográfica. Y con la Red P en particular fue cuando conocí a Anaí en ese año, y bueno, nos conocimos particularmente trabajando en temas de desastres, riesgos y desastres socionaturales, y luego bueno, nos dimos cuenta que estos mundos empezaban a confluir cada vez más, y precisamente era por el tema de la temática de la energía, particularmente por los problemas de la transición energética, y en ese tiempo nos encontramos con esta contingencia de los cortes de energía en el sur y el problema de las salas iglú. Y a propósito de eso, empezamos a trabajar y empezamos a escribir cosas en torno a energía y desastres. Y bueno, hasta que un día recuerdo precisamente que fue en la sala del quinto piso del departamento de geofísica, que era donde estaba mi oficina en ese momento, donde se hizo la primera reunión formal para la conformación de la red. Mi nombre es Paz Araya, yo tengo una trayectoria de disciplina un poco inusual. Yo estudié hace ya 20 años, creo por ahí, ingeniería civil mecánica. Yo salí de esa carrera, sin embargo nunca estuve muy conforme con la carrera, entonces yo nunca ejercí realmente como ingeniera y me puse a trabajar en el área de investigación desde el inicio. Inicialmente orientada a estudios e investigaciones en materias de eficiencia energética, con harta orientación hacia la política pública. Trabajé en ese ámbito durante unos 10 años, un poco más de unos 10 años, pero más o menos a los 10 años en que yo ya estaba trabajando en ese tema que era en eficiencia energética, sobre todo con foco en la industria, en el sector público y en políticas públicas. Ahí empecé de a poco a entrar a través de la eficiencia energética en el problema de las viviendas. De hecho, para mí, yo partí con una mirada mucho más determinista, tecnológica, digamos, de la eficiencia energética y de las políticas energéticas, muy heredada desde la ingeniería, pero de a poco mis propias críticas y observaciones y diálogo con gente de distintas disciplinas me hizo nacer un interés mucho más cercano al primero en una escala mucho más a una escala pequeña, una escala del sector residencial, de lo que le pasa a la gente en sus casas, y además a una escala mucho más humana y mucho más desde entender el vínculo entre la energía y la sociedad. Entonces ahí se desarrolla para mí este interés, y este interés es casi totalmente gracias a haber conocido a quienes hoy somos el equipo de la Red de Pobreza Energética. O sea, a través de las interacciones, haber conocido a Cata, a la Anaí, a Julián, a la Ale, a todo este grupo, fue como, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me interesa. Siempre fue este foco, me gusta el tema energía, es donde tengo experiencia, pero esta es la escala y este es el tipo de discusión donde me interesa participar y donde me interesa aportar con mis propios conocimientos.
mi investigación más reciente y a lo que he estado dedicada estos últimos años es en esta relación con el frío y con el calor que se desarrolla en las casas de Chile, que son muy frías, sobre todo en el sur de Chile, y cómo se va negociando lo que yo llamo el cuidado del calor. Entonces he adquirido, a partir también de esta mirada más desde las ciencias sociales, un enfoque mucho más hacia el cuidado y entender que las acciones que hacemos las personas en este sentido no son acciones técnicas, sino que es un poco más amplio, que son acciones de cuidado, que tienen un efecto material técnico, pero hay mucho más, hay efectos y afectos que están en ese vínculo. Tanto Julián como Paz señalan el estallido social y el proceso constituyente como momentos importantes para la red, donde sus integrantes participaron con el objetivo de incidir en la discusión política, planteando conceptos fundamentales. Durante el proceso del estallido social, varios miembros de la red estuvimos muy activos respecto a escribir columnas de opinión, participar en cabildos y entre muchas otras actividades relacionadas como a las reivindicaciones que se empezaron a generar en ese periodo. Y a partir de allí se empezaron a generar distintos tipos de conexiones, a conocer otras personas vinculadas a un mundo más activista en torno a la energía, porque de alguna manera la gran mayoría de nosotras y nosotros que estábamos en la red veníamos de un mundo académico o de un mundo profesional vinculado a la energía, entonces no teníamos tanto roce con el activismo propiamente tal. Pero desde mi perspectiva recuerdo que fue Jaime Mancilla quien nos contacta primero, que él en ese momento era asesor de la convencional Manuel Arroyo. Y por otro lado, yo conocí a Francisco Camaño, que también fue constituyente de esa época, y él era, lo conocía porque él era funcionario del Departamento de Geofísica. Sí, no era un tema instalado, era un tema que, claro, a nivel académico, sí, o sea, no nos podemos atribuir quienes creamos el concepto ni nada de eso, es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero al menos en Chile es un tema que la red lo tomó como bandera y lo fue instalando paulatinamente en distintos espacios donde nos invitaban a participar, cuando nos invitaban, o en los espacios donde nos colábamos por la ventana y nos daban algunos minutos y planteábamos el tema. Yo creo que en ese sentido uno de los primeros espacios donde logramos cierta incidencia probablemente fue en la revisión de la política nacional energética. Y yo creo que allí varias y varios de nosotros participamos en distintas comisiones y cada una desde su óptica, cada uno de nosotros desde su disciplina planteó el problema de la pobreza energética. En mi caso particular me tocó una mesa sobre gobernanza y ahí traté también de hacer todas las apreciaciones en torno a qué nosotros nos estábamos abocando con este tema y cuáles eran los primeros elementos, y creo que allí logramos también, además de plantear el concepto de pobreza energética, empezar a hablar de el problema de la necesidad de un reconocimiento legal. Sigo sosteniendo de que, claro, la derrota duele, dolió mucho, pero que de alguna manera en otros términos ganamos, en términos de que esto permeó en políticas públicas, esto permeó en normativas, por ejemplo normativas que te puedo comentar al respecto, todo el proceso de subsidio a las tarifas eléctricas tiene que ver un poco y recoge la discusión respecto a entender la energía como un derecho. Me sorprendió mucho a propósito de los últimos sucesos de los cortes de energía eléctrica y el problema de los electrodependientes, que también las banderas de la energía como derecho también estaban a la par para sostener ese discurso, a pesar de que existe una ley hace mucho tiempo, la ley Lucas Riquelme,
uno de los fundamentos para sostener, digamos así, la obligación, más allá del mandato legal, era precisamente que la energía era un derecho. Por ejemplo, en el caso de la Constitución, que yo sé que es un tema que nos frustra a todos de forma muy grande, el que no se haya logrado eso, y se ve como un gran fracaso, y yo todavía lo siento como un gran fracaso como sociedad que tuvimos en Chile. Aún así creo que lograron ponerse temas, y el derecho a la energía fue uno de estos temas. O sea, nosotros cuando empezamos la campaña por el derecho a la energía para que fuera incluido en la Constitución el año 2022, claro, era difícil, todavía era muy incipiente el tema, entonces fue muy difícil ir empujando, ir diciendo, oye, aquí hay algo que tenemos que opinar. De hecho, nosotros, así como anécdota, la primera vez que tuvimos una reunión con Red, dijimos, oye, ¿hay algo que tengamos que aportar a la Constitución? A nosotros mismos no se nos ocurrió, fue como, sí, no sé, ¿qué podríamos decir que sea a ese nivel, a nivel de Constitución? Pero de pronto fue como, oye, pero ¿y el derecho a la energía qué? Como que de a poco se nos fue ocurriendo y de a poco fue emergiendo el tema, y de repente se volvió súper grande y se nos volvió súper evidente, y fue claro que hay que trabajar en esto y hay que proponerlo y hay que empujarlo. El trabajo fue gigante, un montón de reuniones, negociaciones, deliberaciones. Nosotros propusimos una norma que era como muy bonita, pero obviamente que en esta deliberación, negociación, se fue como achicando y quedó como con esta frase, que era la frase fundamental de toda persona tiene derecho a la energía. Incluso negociaciones tan chicas como decir el acceso a la energía o el acceso a la energía. ¿Cuál es lo que está aquí sujeto a derecho? ¿Que yo reciba energía o que tenga acceso a? Y ahí cosas así, que me imagino que Julián ahí es mucho más quisquilloso con empezar. Él nos fue enseñando cómo esa importancia de estas palabras y cómo se va diciendo eso. Entonces fue algo que creció mucho en un año, que pasamos de no tener muy claro cuál era el aporte en temas de energía a la Constitución a tener esta claridad y esta convicción de sí, el derecho a la energía existe, y justo estábamos en un boom, se estaba discutiendo muy potentemente. O sea, yo diría que a nivel académico la discusión del derecho a energía debe ser de los últimos 5 años, que creció exponencialmente. Estás escuchando Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Un programa de sustentabilidad Uchile, Proma, Redpe y Chucao Lab. Yo creo que la contribución que puede hacer la academia es enorme y es mutua, sí. O sea, también obviamente muchas veces hay desde la academia una intención de queremos que nos escuchen, pero también la academia tiene que aprender a escuchar también. Y lo otro que creo también es que no es solo la academia del sector público, sino que es academia, ciudadanía, sector público. O sea, que esa es la interfaz que hay que fortalecer. Porque si se hace solo entre la academia y el sector público, hay un riesgo todavía de seguir reforzando formas de invisibilización de grupos de personas. Y esto lo digo por lo mismo que he trabajado, como este reconocimiento de conocimientos populares, por ejemplo. Creo que es importante. Entonces creo que aquí el diálogo que tiene... Pero también, en el fondo, todos tenemos que tener o desarrollar esta capacidad de diálogo y de negociación y de deliberación. Entender, ok, esto es lo que yo como sector académico quisiera que se escuchara. Desde el mundo académico lo que se busca es contribuir con evidencias, con análisis, con herramientas, herramientas teóricas, herramientas analíticas, que permiten sostener evidencia para la toma de decisiones, y creo que eso es súper relevante y eso es lo que se debe como aportar como academia. Pero la academia también tiene que aprender, pero también existen conocimientos populares que no necesariamente pasan por este sistema formal científico y que no los hace menos valiosos, y también tiene que reconocer la academia que hay un trabajo muy difícil de la política pública, de cómo se planifica y cómo una cosa el financiamiento, que ya es difícil, pero además cómo se planifica para grupos amplios de personas. Entonces creo que esas son como los aportes y las cosas que se pueden hacer. Ha logrado como que vaya permeando en un ámbito bien típico, donde va permeando la idea de la electroenergía, que es la prohibición de las desconexiones. O sea, ¿qué pasa si una persona, por estar en condiciones de pobreza multidimensional, no está siendo capaz de pagar las cuentas? ¿Se le puede cortar la energía a esa persona? Y ahí creo que todos los grupos activistas hoy en día por el derecho a energía, esa es como la meta número 1, es tratar de prohibir las desconexiones a alguien que por condiciones sociales no está pudiendo pagar. Porque en el fondo ahí estás privando a esa persona de un derecho humano. Porque claro, la energía es un movilizador de otros derechos humanos. El derecho a energía permite derechos a la vida digna, en ese sentido.
Entonces tú no puedes prohibir hoy, no deberías poder cortar. Y ese tipo de cosas han estado entrando en Chile, en las discusiones. Han habido leyes respecto a cómo se puede subsidiar el consumo eléctrico, cómo se puede trabajar un poco más en que los precios de la energía sean más justos, sobre todo para la población más vulnerable. Entonces finalmente digo, bueno, yo no podría decir, esto es gracias a nosotros y gracias a lo que empujamos nosotros, pero sí creo que una de las tantas fuerzas que fueron empujando ese tema, una fuimos nosotros, junto a varias otras cosas que pasaron. O sea, pasó la pandemia, pasó el asunto constitucional, pasaron muchas cosas. Entonces ahí hubo un pequeño aporte que hicimos nosotros en ese debate. Me parece extremadamente importante que la academia contribuya siempre en estas instancias, pero que no sea una academia militante. Quizás en ese haría esa diferencia. Es importante que nos involucremos, todas y todos los que estamos un poco en este mundo, dentro de las discusiones, o sea, en el fondo como meter los pies en el barro, en ese sentido, pero claro, sin perder la perspectiva de que también necesitamos esa cuota de reflexión en cada una de las cosas que vemos y estamos haciendo. Y yo creo que en ese sentido sí debemos participar, estar imbuidos, porque tampoco existe el académico aséptico. Eso es una falacia de alguna manera, decir que no, que solamente la academia se dedica a la reflexión y a la transmisión y a generación de ciertos conocimientos, porque de alguna manera, si nos quedamos en eso, corremos el serio peligro también de solidificar o estancar todo lo que podemos saber y transmitir, y también de alguna manera quedar fuera del tiempo, de los tiempos en los que vivimos. O sea, de alguna manera quedar obsoletos, o de alguna manera quedar desfasados en cuanto al aporte que podríamos hacer. Entonces, por eso hago la distinción que sí es necesario, pero no una academia militante abanderada con una determinada premisa, sin perjuicio de que cada uno y cada uno tiene un sustrato interno. Es importante mantener, la necesaria también honestidad para transparentar eso, y otra la necesaria honestidad y sobre todo humildad de escuchar y entender. Paz y Julián señalan cuáles son hoy las políticas públicas más urgentes en materia energética. Yo creo que el otro punto urgente es que necesitamos resolver las deficiencias de nuestras casas. Es lo urgente, o sea, obviamente que derecho a la energía también es derecho al confort térmico. Si bien yo no uso mucho el término confort térmico porque es bastante discutible en varios aspectos, pero en el fondo a un bienestar térmico. Derecho a no estar con frío en tu propia casa. Eso yo creo que es un asunto importante, y parte clave de eso es la eficiencia energética. Tenemos todavía este gran problema que la mayoría de nuestras casas son muy muy ineficientes, lo que mencionaba Ale antes, que es la realidad, y la política pública actual no está dando abastos, porque la política pública actual se está sosteniendo en dos principales lineamientos. Uno, la vivienda nueva. La vivienda nueva se va a construir con mejores estándares por fin, después de 10 años negociando, porque el lobby de las constructoras es tremendo. La actualización de la norma térmica estaba lista hace 10 años atrás. Y si eso se fue postergando, fue por el lobby de las constructoras. Entonces eso también es importante decirlo. Una política pública que atienda estas inequidades de poder, estas desigualdades de poder. Pero más allá de eso, que es más estructural y más a gran escala, por un lado el sector público está atendiendo las viviendas nuevas, y podemos decir, ya, con la norma nueva podemos asegurarnos que todo lo que se construya de aquí en adelante va a estar bien. Más o menos bien, discutible, puede discutirse, pero va a estar bien. Pero ¿qué pasa con todas las casas que ya están construidas? Y ahí está la otra rama, digamos, de la política pública actual, que es el reacondicionamiento térmico. Hoy en día hay subsidios, hay programas que te dicen, vamos a reacondicionar térmicamente. Pero es insuficiente, es totalmente insuficiente, porque estamos hablando de millones de casas en este momento que necesitan ser reacondicionadas, y la tasa nacional irá, no sé cuánto está este año, pero
no debe superar los 20.000 viviendas por año. O sea, a esa tasa no se llega. Y además está enfocada en vivienda social. En vivienda social además que está totalmente regulada. O sea, la que ya, si tienen ampliaciones fueron regularizadas, que son, yo creo que la mitad de la vivienda social en este momento están regularizadas, porque muchas otras han sufrido ampliaciones que no han pasado por procesos de regularización y esos ya quedan fuera de los procesos de subsidio, por ejemplo. Pero ya más allá de esos detalles, son una enorme cantidad de viviendas que no está dando abasto el sector público. Entonces por eso hay que pensar cómo encontramos soluciones que no solo sean el recondicionamiento completo de la casa, porque efectivamente el recondicionamiento es una política súper cara. O sea, es invertir 1 a 2 millones de pesos por vivienda, por lo bajo, si es que se quiere recondicionar bien. Entonces hay que pensar y ponerse muy creativo en respecto a otras posibilidades de lograr mejorar las viviendas en Chile. Y eso tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho, o sea, con el derecho a la energía, con el derecho al bienestar, con el reducir los riesgos, pero también reducir la contaminación atmosférica, reducir los riesgos de enfermedades y por distintas razones. Y en ese sentido, vuelvo al punto que dije antes, o sea, no solo cómo repensamos, cómo pensamos una política pública que efectivamente pueda llegar a tantas viviendas. Y ahí es donde yo creo que la mirada colectiva puede ayudar. Como en el fondo, ¿por qué no hacemos proyectos a través de juntas de vecinos, a través de organizaciones, en que no sea solo subsidiar y corregir estos problemas de este Estado tan neoliberal, sino que también corregir no solo lo material, sino que también corregir las formas de organización? Quizás buscar formas en que las personas tengan cooperativas, buscar formas en que estos conocimientos que ya existen se puedan seguir difundiendo y se puedan fortalecer, innovación, y creo que hay una pata que también está súper pendiente, como efectivamente impulsamos una innovación tecnológica en Chile hoy en día. Hay innovaciones, hay personas, hay una industria que se está desarrollando de termopaneles, hay unas iniciativas súper lindas sobre cómo hacer paneles para mejorar la aislación de los muros y los techos a través de material reciclado. Están estas mujeres que trabajan con lana de oveja, otros que reciclan ropa. Ese tipo de cosas podría ser súper valiosa si se impulsara con más fuerza. Hoy en día estas personas postulan a un par de Corfos y están ahí más o menos tratando de sacar adelante sus emprendimientos. Entonces esas formas de colaborar con la academia, innovar, colaboración entre vecinos, colaboración entre vecindades y municipios, bajar la escala también es algo súper relevante, como dejar de pensar todo a este nivel centralizado de un gobierno en Santiago tomando decisiones e ir a los municipios y ver qué se puede hacer desde los municipios que son mucho más cercanos a juntas de vecinos y organizaciones como de esas otras escalas. Siempre que se habla de lo urgente y lo contingente se tiende a mezclar mucho. Si hubiésemos tenido esta conversación en febrero, lo urgente hubiese sido la contingencia de los apagones. Si hubiésemos conversado probablemente 2 años atrás, lo urgente era la reflexión en torno a las tarifas. Y así. Entonces, como para distinguir un poco eso entre lo urgente y lo contingente, yo creo que lo urgente tiene que ver un poco con plantear los problemas de largo plazo que tiene el país, pero discutirlos en serio. Por ejemplo, el problema de la transición energética y digamos las distintas pequeñas discusiones que tiene en torno a ello. Por ejemplo, discutir el tema de la matriz, discutir, cuando se discute la matriz, el tema de la descarbonización, discutir qué se hace con los territorios que se van a ver afectados eventualmente por la descarbonización, discutir cuando se habla de energías renovables, por ejemplo, también discutir en torno a cuál va a ser o cómo va a ser el real aporte de toda esta producción, porque se habla mucho de que Chile es un país pionero en la producción de energía renovables no convencionales, que hay mucho aporte, pero al final del día, por ejemplo, la ciudadana y el ciudadano a pie no ve ese efecto. Entonces, de alguna manera, es un tema que, por ejemplo, Javier lo pone mucho en tabla cuando habla de la tarifa. Y él tiene sus propios planteamientos que me parecen súper interesantes. Entonces, lo urgente tiene que ver con, digamos así, plantear la discusión
de cómo queremos Chile energéticamente de aquí a 2050, 2060, no sé, porque 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que esa es la discusión urgente. Y la discusión contingente tiene que ver un poco con los efectos que esta discusión tiene que tener en las personas. O sea, de alguna manera, el problema del precio de la energía es una discusión contingente. El problema de los, bueno, como te comentaba, los electrodependientes es una discusión contingente. El problema de las zonas de sacrificio y digamos, cuando hablamos de zonas de sacrificio hablamos también de personas sacrificadas que están ahí. Bueno, el problema de esas personas, porque hablamos solamente del problema del territorio, pero no hablamos de las personas que están ahí. Eso tiene digamos así, una contingencia que necesita ser abordada. Este es un podcast de Sustentabilidad Chile, en colaboración con PROMA, el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente, REDPE, la Red de Pobreza Energética, y el Laboratorio de Paisaje Sonoro, Chucao Lab, iniciativas de la Universidad de Chile. Paz y Julián ponen sobre la mesa los vacíos que aún persisten en la discusión sobre políticas públicas y energía. Hablan de la necesidad de incorporar miradas territoriales, sociales y de derechos en la toma de decisiones. Una conversación clave para repensar cómo se diseñan las políticas energéticas y a quienes están realmente considerando. ¿Qué hacemos ante un problema que es difícil de reconocer? Y eso también yo lo trabajé un montón en mi investigación. La cantidad de personas que reconocen, o sea, que entienden que la pobreza energética es un problema y que reconocen que hay un problema que resolver en sus propias casas es muy poco. Llegar a entender, yo hice una etnografía y la etnografía era no era difícil, sino que tomaba tiempo llegar al tema. Porque muchas veces había un desconocimiento de muchas cosas. O sea, al hablar en una primera instancia con la gente era como, no, en mi casa está todo bien, aquí estamos súper bien y yo no sé nada del tema. Eso era lo otro que era invisibilizado. Yo no sé nada de esto, no tengo conocimiento. Y empujando, era como, bueno, no, sí, pero tengo problemas de salud porque hace frío aquí, hace frío acá, me duelen los huesos. De a poco se problematizan, no hay una conciencia evidente de, no, tengo un problema de presión energética y porque hace frío y a causa de eso me duelen los huesos, sino que había que estar muy entrando en la conversación para llegar al tema. Y luego cuando se declaraban que no tenían conocimientos y yo luego seguía conversando, es como, no, sí, pero yo reparé esto, le puse material de tal tipo, me describían técnicamente todo lo que hicieron y además aprendí a hacer esto y a poner esto otro en la puerta y estos materiales, entonces conocimiento hay. O sea, hay una invisibilización de la realidad propia. Y eso es muy complejo, porque al final todas estas cosas, los subsidios, todo lo que estaba mencionando que existe, depende de un reconocimiento de cada persona de que tiene un problema y de que vaya a pedir ayuda. Y ese es un problema. Entonces ahí puede que esté siendo repetitiva, pero vuelvo de nuevo a lo colectivo. O sea, las personas muchas veces, finalmente, cuando logran identificar sus problemas, es cuando se generan diálogos con sus pares y empiezan a ver como, pero mira, mi vecina postuló a esto, entonces ahora sé que existe un problema, que en realidad mi situación no es normal y que yo podría postular a un programa para mejorarlo. Entonces muchas veces cosas tan simples como sentar gente a conversar ya es un paso súper relevante. Yo creo que eso tenemos que buscar formas de mejorar esas instancias de diálogo. En pueblos pequeños, que es donde traje yo, igual existe. O sea, en los barrios las vecinas se hablan, se ayudan, se colaboran. Pero aún así se puede hacer mucho más por eso, creo yo. Sí, yo creo que discusiones ciudadanas hay. Lo que no hay es, en el fondo, la caja de resonancia que sí tienen otros espacios para la discusión que plantean. Eso por un lado. Lo otro, respecto a la discusión, es que de alguna manera se hace sentir mucho en estos temas, digamos así, la asimetría de conocimientos en torno a esta materia. Por ejemplo, volvamos al tema de la tarifa eléctrica, como dijiste. Se discute mucho a nivel de la ciudadana, el ciudadano común, bueno, el valor de los precios, porque además lo viven, pero las herramientas que tiene como para poder, digamos, hacer un análisis profundo de por qué estoy pagando estos kilowatts horas, no tiene digamos, todo este background, todo esta profundidad que se necesita en ese análisis, porque precisamente no son las personas las cuales tienen el conocimiento necesario para realizarlo.
No así, por ejemplo, cuando habla algún personero o algún think tank respecto a los precios de la energía o la permisología o cualquier otro tema. Entonces se hace sentir mucho eso. Se hace sentir esta asimetría de conocimientos dentro de la discusión, y eso hace que de alguna manera también sea menoscabada probablemente, y en ese sentido no sea considerada. Y sí, por ejemplo, las otras entidades, por ejemplo ONGs, RedP u otras, digamos, organizaciones que sí pueden tener este espacio o se ganaron un espacio para poder plantear la discusión digamos, de alguna manera de forma más equitativa con las personas que marcan la pauta en estos temas. Entonces yo creo que la discusión está, como para cerrar este punto, la discusión está, pero se invisibiliza. Lo que podría ser interesante en esto es la multiplicación de los medios locales, probablemente, o de incluso, yo sé que existen muchos medios comunales, muchos medios regionales. Yo creo que ellos, si hubiese alguna forma de articular, serían un instrumento muy interesante digamos, de visibilización de esta problemática. Y como RedP, yo creo que quizás estamos en deuda en ese sentido, que quizás podríamos también apoyar y aportar en buscar mecanismos de acercamiento que permita hacer ese puente entre, digamos así, esta problemática ciudadana concreta y, digamos así, los grandes conglomerados de la comunicación, o poner un tema en una perspectiva un poco más global. Yo creo que se hace, pero lo hacemos todavía desde una óptica todavía muy académica y de análisis, y probablemente ahí estamos faltando a este compromiso ciudadano. Si bien hay que reconocer que han habido avances, y yo creo que también es importante como decir si se ha estado avanzando, o sea, que estemos ya como con una definición de pobreza energética y con una mirada que trata de atender este problema, sobre todo el problema de contaminación o de la mala eficiencia de la vivienda, se está intentando. Hay muchas cosas pendientes, pero particularmente desde lo que es la mirada de cuidados, está totalmente pendiente. O sea, yo creo que no hay un enfoque de cuidados en las políticas públicas, hay un enfoque justamente totalmente determinista tecnológico, en el cual se dice, ok, la tecnología resuelve todo. Y yo creo que hay dos grandes problemas. Uno, creer que la tecnología lo resuelve todo. Y el segundo, que esta solución se enfoca siempre de una forma individual. O sea, al hogar, a la vivienda, a la familia. Y hacia ahí se orientan las soluciones, cuando en la realidad, y lo que para mí se evidencia de mi trabajo, es que hay una naturaleza colaborativa, hay un énfasis colaborativo a la hora de buscar soluciones. O sea, las personas están... lo que desarrollo yo es esta idea de que las personas están en esta negociación permanente con el cuidado del calor, en esta negociación permanente con su entorno térmico, y que en esa negociación, en este tira y afloja, hay tendencias a querer transformar, a adaptarse, a resignarse. Todo está pasando a la vez, no hay una cosa que pase por sí sola, no es como yo solo tengo agencia y voy a ir a resolver este problema, pero tampoco es yo soy una víctima pasiva que solo recibo, sino que en el día a día, a través del tiempo y del espacio, va pasando de todo, se va transformando el entorno, pero también a veces me resigno y no puedo porque estoy con muchos otros problemas, con muchas otras sobrecargas emocionales, intelectuales, materiales. Y hay asuntos en los que sí hay una agencia, una capacidad de transformar, de adaptar, de cambiar un poco estas condiciones. Pero sobre todo en toda esta forma de transformar hay mucha colaboración. O sea, de hecho el libro Guardianas del Calor surge de esa inquietud de tratar de reconocer cómo son los conocimientos y las formas de colaboración que ya existen a la hora de estar enfrentando este
este espacio ineficiente que habitamos en Chile, esta falta de normativa o esta herencia de una falta de normativa en la vivienda. Entonces, desde ahí la respuesta es no, hoy día no existe esa mirada de cuidado y creo que debería existir. Antes de finalizar este episodio, Julián nos cuenta cuáles considera que son los próximos desafíos de la red de pobreza energética. Lo contingente y lo urgente, quizás seguir manteniendo la bandera de la pobreza energética como un ruido constante, un zumbido constante en las distintas instancias en las cuales podemos participar. Yo creo que si bien podría estar relativamente consolidado en algunos espacios, todavía faltan otras instancias que es necesario que permee. Como te dije, hay algunas políticas públicas que uno podría trazar algunas líneas en torno a lineamientos que se relacionan con la pobreza energética u otras donde derechamente se habla de pobreza energética. Creo que hay otras donde aún es necesario al menos algunos de los aspectos de la pobreza energética tenerlos en consideración. Por ejemplo, en todos los problemas relacionados a la transición socioecológica justa. Así que se habla mucho, tenemos una comisión, hay un documento en torno a eso, pero las bajadas todavía no existen. O quizás de alguna manera, ya que estamos en un proceso de ponernos ambiciosos, que de alguna manera se ha reconocido legalmente la idea o el concepto de pobreza energética, o derechamente el concepto de la idea de la energía como un derecho. Quizás a nivel legal podría ser una muy buena instancia para ir consolidando otras cosas. Igual siempre, muchas veces, la efectividad de los derechos, digamos, no depende tanto de la forma en que estén planteadas, sino más bien de su contenido. Y en ese sentido yo creo que la idea de pobreza energética, así como la energía como derecho, ha ido ocupando ese espacio como contenido. Más allá de que si existe un reconocimiento legal o constitucional de otra índole, yo creo que ese espacio está allí y está latente y surge cada vez que, volviendo nuevamente a la idea de la contingencia, explota una situación en ese sentido. ¿Y la red cómo podría seguir incidiendo en ello? Yo creo que buscando o tratando de sondear los espacios donde este tema aún no ha sido abordado. Y quizás una de las áreas pendientes tiene que ver precisamente en el nexo agua-energía. Creo que en los distintos espacios donde me ha tocado ver este tema no ha sido lo suficientemente fuerte la idea de que quizás allí también hay una problemática que es necesario abordar desde una perspectiva de pobreza energética, porque el problema del agua lo disuelve. Uno, claro, Red P como red logre consolidarse a nivel nacional, que volvamos a tener esa participación activa que en algún momento hubo, y que esa participación, que esta ebullición se mantenga y se sostenga en el tiempo, y que emanen muchas cosas interesantes de ese trabajo, porque si hay algo que Chile nos puede dar, además de su diversidad geográfica, es también esta diversidad de cosas que podemos estudiar en torno a la energía. Y por otro lado, no olvidar la hija ONG de la Red P, que también logre consolidarse y transformarse en este, brazo instrumental para materializar muchas cosas y muchos proyectos que la red necesita. Escuchaste el capítulo Energía y legislación, el derecho a encender la luz sin apagar el planeta, de la Red de Pobreza Energética. Esperamos que esta conversación haya abierto preguntas y nuevas miradas sobre la energía y las políticas públicas. Nos encontramos en un próximo capítulo para seguir pensando y construyendo caminos hacia una transición energética más justa.
Esto fue Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Un podcast de Sustentabilidad Chile, en colaboración con PROMA, el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente, REDP, la Red de Pobreza Energética, y el Laboratorio de Paisaje Sonoro, Chucao Lab, iniciativas de la Universidad de Chile.